Buenos días a todos. Bueno, quisiera verificar si están nuestros panelistas acá, la profesora Brigitte, el profesor Santiago y el profesor, el profesor Carlos envió un video. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por asistir y por conectarse en este panel que nos convoca hoy sobre la crisis climática y las pandemias en el marco de este 12º Congreso Internacional de Salud Pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. La discusión que vamos a tener aborda dos hechos trascendentales en la actualidad para la salud de nuestro planeta en cuanto a la crisis climática derivada de la variabilidad climática y a la sindemia que hoy día estamos enfrentando. Vamos a contar con tres panelistas. Tenemos a la profesora Brigitte Batista, al profesor Santiago Álvarez Cantalapiedra y al profesor Carlos Ferreón. El profesor Carlos Ferreón no pudo acompañarnos hoy y de manera presencial y nos ha enviado un video que proyectaremos en su momento. Muy bien. Vamos a comenzar. Quisiera verificar, por favor, si se encuentra los panelistas preparados, Brigitte y el profesor Santiago, la profesora Brigitte y el profesor Santiago. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la presentación del video que nos compartió el profesor Carlos Ferreón. El profesor Carlos Ferreón es el cofundador y director actual del Centro Interamericano para la Salud Global. Inició su carrera como médico de atención primaria en una zona rural de Costa Rica, donde trabajó de cerca con poblaciones migrantes e indígenas. Su trabajo sigue un marco de equidad en salud y derechos humanos como principio rector y cree firmemente en el progreso de la salud a través del empoderamiento de la comunidad, la investigación y la educación. Obtuvo su título de médico en la Universidad de Costa Rica y su maestría en salud internacional en Queen Mary University en Edimburgo y la Universidad de Brugge en Ámsterdam. Los estudios adicionales incluyen justicia social en el Instituto Internacional para la Salud y el desarrollo en Escocia e innovación social para la salud de INCAE Business School. Así que, por favor, proyectemos el video del profesor Carlos. Bueno, ya en la discusión previa se mencionaban de los retos y los grandes impactos que va a tener la crisis climática. Hablamos de enfermedades infecciosas, hablamos de cuestiones a nivel de nutricional, del sistema de producción alimentaria y cómo eso va a impactar las microdeficiencias a nivel mundial. Pues el impacto va a ser definitivamente múltiple, pero hay que entender que ese impacto no va a ser equitativo, ¿verdad? No va a ser ni simultáneo en todo mundo y en todo lado, sino que va a ir sucediendo gradualmente, y las personas que tienen un grado de vulnerabilidad o han sido vulnerabilizados de mayor manera, pues van a ver esos impactos más rápidos y más graves, contrariamente a las personas que tienen un grado de resiliencia mayor, ya sea por su estado económico, por donde viven, por su género, por la geografía donde viven, por muchas otras razones, por el sistema político en el que viven, y ahí es donde tenemos que plantearnos de verdad el tema de la equidad en estos impactos que vamos a tener. Por supuesto, ahorita estamos dentro de una transición, dentro de la paradoja ecológica y de bienestar, en el sentido de que por muchos años y todavía inclusive en muchos indicadores vemos una tendencia hacia la mejoría en indicadores de bienestar humano. Hablamos de expectativa de vida, hablamos de mortalidad infantil, hablamos de muchas otras cosas que sí seguimos mejorando y queremos seguir mejorando. Pero la paradoja yace en que el bienestar o la salud de los sistemas naturales que sostienen ese avance, pues ha venido en decadencia, ha venido en la posición, en la dirección opuesta.
Y de ahí nace esta paradoja. Y como estamos en ese periodo de transición, es posible que si las tendencias continúan a nivel de sistemas naturales, veamos un reversimiento, ¿verdad? Podemos ver que la tendencia del bienestar se va a atender también a la decadencia. Entonces, por ahí tenemos que hablar también de los puntos de inflexión, ya que los cambios que podamos ir viendo en el futuro cercano probablemente no sean lineares, ¿verdad? Van a ser cambios exponenciales y probablemente una vez que un punto de inflexión se llegue, ya sea de un punto climático de inflexión, ya sea que se derrita la tundra, ya sea que se derritan los casquetes polares, ya sea que cambien las corrientes marinas debido a cambios en temperatura, pH, etcétera, vamos a ver que los otros cambios probablemente vayan a seguir mucho más rápidamente. Y algunos modelos climáticos toman en consideración estos puntos de inflexión, que en inglés le llamamos tipping points, pero eso también tenemos que aprender a modelarlo en cuanto al impacto que va a tener en salud. Y después está el elemento de las sorpresas, en el sentido de como las llaman algunos científicos, podemos hablar de Rockstrom o del Dr. Sam Myers, en el cual se conversa de, hay elementos que todavía no entendemos de lo que pueda suceder. Hay parte de eso que está en los tipping points, pero también hay preguntas que no nos hemos hecho. ¿Verdad? Hace 20 años poco entendíamos, si no nada, de que con un aumento en la concentración, partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, algunos granos básicos tienden a aportar menos micronutrientes como el zinc, como proteína, como el hierro, y lo que eso significa para las microdeficiencias nutricionales que tenemos en poblaciones que están en riesgo o que ya de por sí sufren de una microdeficiencia nutricional, pues vemos que va a existir una franja de la población que se va a exponer a un nuevo riesgo gracias a estos cambios en aumento de la concentración de partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, o vamos a ver que se van a agravar las condiciones de deficiencias micronutricionales en las cuales ya existe una gran parte de la población que vive en países de bajos ingresos que está o en riesgo o que está viviendo con estas microdeficiencias. Entonces, esto, elementos sorpresa, a como vamos descubriendo, a como vamos haciendo preguntas nuevas de investigación, vamos entendiendo conexiones que tal vez antes no veíamos. Bueno, primero que todo, creo que es importante aclarar que si vamos a hablar de los cambios necesarios que tenemos que ver en el planeta, ¿verdad? O lo que queremos, cómo se vea reflejado eso en los sistemas naturales del planeta, no podemos tener esa conversación si no hablamos de tener una idea de los fundamentos o las garantías básicas que también tenemos que cumplir para la humanidad como una toda, ¿verdad? Como un todo. Tenemos que pensar que tenemos que vivir dentro de lo que llamamos los límites planetarios, ¿verdad? Sí es bueno que tengamos un techo en cuanto que más allá de ese techo no vayamos en cuanto a la extracción de recursos o el uso de recursos de los sistemas naturales, para así garantizar, ¿verdad?, que colectivamente protejamos los soportes de la vida, de soportes, los sistemas de soportes que nos dan vida en esta tierra, ¿verdad? Entonces hablaba de ese techo y, ¿verdad?, este concepto que bien estoy tomando prestado de la doctora Kate Raworth de Oxford con su Donuts Economics, ¿verdad?, el cual simboliza como la dona o la rosquilla en el cual existe un techo ecológico y existe lo que les decía, ¿verdad? No podemos hablar de cambios si no estamos garantizando una base social en el cual nadie se quede corto, ¿verdad? De los derechos más fundamentales. Y es aquí entre el techo y el piso, ¿verdad? En el cual encontramos, ¿verdad? Ese espacio en el cual la humanidad puede prosperar manteniendo el, el, la integridad de los sistemas naturales que nos sostienen a través del tiempo intergeneracionalmente, porque también es importante hablar de no solo de ahora, como usted decía, sino también del el futuro. Entonces, separar, ¿verdad? Esa idea de bienestar
de otras medidas de crecimiento y de bienestar clásicas, como lo son el Producto Interno Bruto. Y lo otro, los cambios necesarios, yo creo que vienen muy de la mano del sistema de valores que nos empujan o que nos dan un fundamento como sociedad. Y actualmente en Occidente vivimos, y en muchas otras partes del mundo, no solo en Occidente, vivimos con un sistema de valores que nos ha desasociado históricamente de la naturaleza, nos ha desasociado de los sistemas naturales que nos dan el sustento de la vida y el bienestar. En ese sentido, creo que es importante pasar de la desconexión, ¿verdad? Del antropocentrismo al ecocentrismo, desde la desconexión a la reconexión. Y eso conlleva una reflexión profunda de nuestros sistemas de valores, ¿verdad? Y podemos poner ejemplos como el sistema de valores que nos dice que el que más tiene, más feliz es. Entonces asociamos una meta muy importante, como es la felicidad, ¿verdad? Que yo sí creo que es una meta que vale la pena obtener con toda la subjetividad que esto trae, pero la asociamos históricamente y nos enseñan que la felicidad viene por el consumo material, ¿verdad? Entonces, esto es muy prevalente en nuestras sociedades y hay que desasociar o desacoplar esos conceptos que vienen fundamentados de los valores, pero también hay otros valores que también deberíamos considerar a la hora de hacer esta reconexión, como como tratamos las otras especies de este planeta. Al fin y al cabo, también tenemos que hablar de justicia interespecie. La manera en que nos hemos apropiado y hemos visto otras especies, especialmente algunos animales que creemos que están en esta fase para nuestro bienestar y nuestro bienestar únicamente. En ese sentido, ¿verdad? Son sistemas de valores que deberíamos reconsiderar. Entonces, la pregunta en cuanto a cuáles son los cambios necesarios, estoy seguro que los otros penalistas van a hablar de cosas más concretas. A mí me gusta hablar de conceptos mucho más macro y amplios que podemos aplicar alrededor del mundo y por eso me fundamento la respuesta en no podemos hablar de sistemas naturales, sino hablamos de sistemas sociales, el techo y la base, y en el centro el espacio seguro donde podemos vivir y prosperar, y dos, el sistema de valores que para mí es fundamental y es parte del trabajo que hago en educación superior, es cómo podemos replantearnos los valores como profesionales de la salud en el futuro y los retos que tenemos por venir. Aquí no me voy a detener mucho, ya que creo que las cosas que hay que considerar las he mencionado antes y en realidad es difícil generalizar sobre acciones que sí se pueden hacer a nivel o que se deberían hacer con un énfasis más fuerte en zonas rurales y otras en énfasis más fuerte en zonas urbanas. Aquí lo importante es, uno, contextualizar ante todo, ¿verdad? Contextualizar las soluciones que estamos planteando con la meta de, y de nuevo me devuelvo a lo que dije las, eh, las respuestas anteriores, con la meta de asegurarnos que como un todo, ¿verdad? Como un todo, ya sea urbano y rural, como un todo, estemos logrando cumplir esas condiciones mínimas sociales, ¿verdad? Estoy hablando de refugio, estoy hablando de educación, estoy hablando de equidad de género, estoy hablando de una alimentación asequible, estoy hablando el derecho a la participación, estoy hablando de agua potable, sanitización, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que se puedan cumplir esa base social mínima, entre otros elementos que tal vez no logré llegar a mencionar, pero dentro de, ¿verdad? Dentro de ese límite o ese techo ecosistémico, el cual tenemos que aprender a respetar. Entonces, no, y lo otro, ¿verdad? Que va de la mano de lo que vengo diciendo, que es este énfasis en la equidad, ¿verdad? Sea rural o urbano, ¿verdad? Sabemos que existen diferencias abismales entre ambos tipos, pero inclusive dentro del marco del urbano o el marco de la rural, existen gradientes de desigualdades que también deberíamos aprender a identificar. Entonces, no tratar las soluciones como un esto o lo otro, sino siempre como un y.
¿verdad? No es de os, sino es de is, siempre. No es de either or en inglés, ¿verdad? Es siempre de and. Entonces, este es un énfasis que siempre hago para no tratar de hablar sin contexto, ¿verdad? De nuevo, las respuestas de mi énfasis en mis respuestas siempre son a nivel macro, y este nivel macro lo trato de aplicar a nivel micro cuando llega el momento, pero no quiero generalizar en que algunas cosas se necesitan más sobre otra. Equidad y la necesidad de poder prosperar dentro de ese espacio entre el techo y el piso. Creo que las cosas más importantes es que de verdad nos ha enfatizado esta pandemia la importancia de la colaboración. Y no quiero decir solo colaboración entre sectores científicos y académicos, sino la colaboración entre todos los sectores. No sería posible tener respuestas efectivas a un reto que afecta todos los aspectos de nuestras vidas si no es con una clara colaboración entre todos los sectores. Estoy hablando obviamente del sector privado, estoy hablando del sector sociedad civil, estoy hablando del sector académico, estoy hablando del sector filantropía, estoy hablando del sector multilateral, estoy hablando también del sector comunicador o comunicación, ¿verdad? Que ha jugado un rol fundamental para bien y para mal. Y en ese sentido, ¿verdad? Inclusive voy a hacer un poco de énfasis en el sector comunicación y lo importante que es trabajar con las personas comunicadoras para poder hacer llegar el mensaje más efectivamente a la población. Bueno, como un graduado de una escuela de salud pública y como una persona que ha trabajado muy de cerca en muchos programas de salud global como educador y de salud pública también como educador, pues me doy cuenta que los pensum, ¿verdad? Los currículums, las cuestiones que estudiamos no están necesariamente avanzando rápido. Los cambios que necesitamos ver nos están avanzando rápidamente con los retos que nos está imponiendo la actual pandemia. Y hablo específicamente de la comunicación y cómo se da la comunicación en salud y cómo se da la comunicación de la ciencia. En ese sentido, digamos, puedo pensar puntualmente, nunca escuché hablar de redes sociales en mis estudios de posgrado. Y probablemente muchos de ustedes estén diciendo, sí, en mi universidad algo se habla ahora, pero en realidad no está integrado, no está tan integrado como tal vez algunos tengan la impresión. Entonces, las nuevas generaciones, las personas que se van a enfrentar a los siguientes retos, me incluyo ahí yo también, porque todavía soy bastante joven, tenemos esa capacidad de entender el tema de la comunicación en ciencia y cómo las redes sociales han influido en eso. Y después, pues evidentemente, una de las cosas que ha resultado vital para poder hacerle frente a esta pandemia, que es muy relacionada con la salud pública, pues es la importancia del reforzamiento de la vigilancia epidemiológica, un concepto tan básico que ha existido desde los principios de la salud pública, la importancia de reforzar eso, de tenerlo bien presente, de tener sistemas de información que sean fidedignos, que sean a tiempo real. Creo que eso nos va a ayudar no solo a batallar cuando tengamos enfrente la siguiente pandemia, pero también a detener antes de que siquiera llegue. Entonces, por ahí, si hay alguien del Ministerio de Salud que nos está escuchando, hacer ese hincapié en el reforzamiento de los sistemas de vigilancia integrados. No que sean segregados, ni separados, ni a papel. Tenemos que tener sistemas de vigilancia epidemiológica. Creo que eso es algo que por lo menos a nivel de la Organización Mundial de la Salud se está enfatizando mucho. Hay mucha inversión en este momento en ese sentido y por ahí hay fondos internacionales a los cuales los países como los nuestros en Latinoamérica, que tal vez tenemos un sistema de formación un poco anticuados y un poco lentos, deberíamos empezar a buscar cómo reforzar estas cosas. En Costa Rica, les pongo el ejemplo nuestro, tenemos un sistema de vigilancia que es relativamente bueno, es un sistema de vigilancia que en este momento está en la transición hacia la digitalización
completamente. Tenemos un expediente único en salud que nos está ayudando bastante, pero que es digital. Y nada más quería hacer ese énfasis. Entonces, nada más para resumir, ¿qué mensajes hemos aprendido? 1, la colaboración. 2, la importancia de la comunicación. Y 3, el énfasis en la vigilancia epidemiológica como uno de los pilares de la salud pública. Muy bien, muchas gracias al profesor Carlos por este video que nos ha enviado. Las ideas que expone son bien interesantes. Ahora de pronto tendremos tiempo de hablar alrededor de estas. Recordemos que estamos alrededor de unas ideas de discusión en cuanto a la relación que existe entre la crisis climática y la salud pública. También cuáles son los impactos del cambio climático reciente y futuro en la salud y qué cambios o adaptaciones son necesarias para la salud del planeta y del hombre. También tenemos un tema en cuanto a si existen diferencias frente a las acciones de adaptación o mitigación en la ciudad y en las áreas rurales. Y por último, qué mensaje aprendido es necesario mantener para enfrentar las futuras pandemias. A continuación, vamos a dar paso a la presentación del profesor Santiago Álvarez Cantalapiedra. El profesor Álvarez es doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. En ambas universidades ha sido profesor. En la actualidad es director del FUGEN Ecosocial y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Es miembro del consejo editor de la colección de libros Economía Crítica y Ecologismo Social y de la nueva colección Economía Inclusiva. Miembro del consejo de redacción de la revista de Economía Crítica y de la junta directiva de la Asociación de Economía Crítica. Es profesor también visitante de la Universidad de Cuenca en Ecuador y sus investigaciones se centran en la relación que existe entre el bienestar social y la calidad de vida con la sostenibilidad en el marco de la globalización capitalista y la crisis ecosocial actual. Su último libro, del 2019, aborda la temática de la gran encrucijada en cuanto a la crisis ecosocial y cambio de paradigma. Damos paso a la presentación del profesor Álvarez. Por favor, indíquenos si va a compartir una presentación o si solamente vas a conversar. Muchas gracias. Hola, muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No voy a compartir ninguna presentación, con lo que expondré un poco algunas reflexiones en torno a lo que habéis planteado en el panel y las preguntas que habéis formulado. Y digo, quiero antes de nada, agradecer, Harold, tu presentación y agradecer a los organizadores de este congreso pues la invitación que me habéis formulado para poder intervenir en este panel y especialmente a Eliana, que fue quien me formuló la invitación hace ya algún tiempo, ¿no? Bueno, para abordar el eje que da motivo a este panel y defender la idea de que la salud es un bien común, me voy a referir a la crisis ecosocial. Y me voy a referir a la expresión crisis ecosocial porque la prefiero frente a otras expresiones como la crisis ecológica o la crisis climática. La crisis ecosocial creo que expresa mejor que otras la idea de que estamos ante una crisis general, una crisis sistémica. Una crisis sistémica no se reduce, por tanto, a la dimensión ecológica, ni siquiera, y mucho menos, a lo que podría ser su manifestación climática. La crisis ecosocial se presenta más bien como una crisis pluridimensional que tiene muchas dimensiones que están relacionadas entre sí, es decir, tiene un componente, una dimensión ecológica, indiscutiblemente, pero también una dimensión social y una dimensión económica, ¿no? Y es además multiescalar en la medida en que sus manifestaciones no solamente se muestran en un plano local, sino que recorren
desde el plano local hasta el plano global, ¿no? Si una crisis tiene ese carácter pluridimensional y ese carácter multiescalar, entonces estamos ante una crisis que afecta a todos los planos de la realidad, no solamente al plano biofísico, sino que también está incidiendo en los planos sociales, con sus correspondientes implicaciones también en los subplanos que los contienen, ¿no? Es decir, con sus implicaciones en las condiciones de vida, en las condiciones de trabajo, en las condiciones de salud de las personas, ¿no? En fin, lo que quiero señalar es que desde este marco de interrelaciones entre factores económicos, sociales y ecológicos es más fácil de interpretar algunos de los acontecimientos y de las manifestaciones que ocurren en la actualidad. Prácticamente, digamos, los grandes temas que ahora mismo vivimos, pensad en el cambio climático, pensad en la propia pandemia o los procesos de desigualdades, en cierta manera son manifestaciones de esta crisis general. Son expresiones combinadas o expresiones de estas crisis combinadas que podremos sintetizar en la idea de crisis ecosocial. En resumidas cuentas, son exponentes de cómo estamos forzando y reduciendo la biocapacidad de la Tierra, es decir, la facultad que tiene el planeta de albergar la vida, y cómo estamos disminuyendo los grados de resiliencia o la capacidad que tiene de responder a las presiones que ejercemos sobre ella, ¿no? Son manifestaciones precisamente de esto, y estos hechos, además, desde este enfoque ecosocial, tendríamos que ver que están vinculados, por otro lado, a la forma en cómo se organiza y se estructura y se expande el capitalismo a escala global, ¿no? Por lo tanto, este enfoque ecosocial, y sería la primera idea que quisiera compartir en este panel, interrelaciona estos factores ecológicos, económicos y políticos, dándonos a entender que no estamos ante múltiples crisis, sino más bien ante una única e inseparable crisis ecosocial. Y esta crisis ecosocial, de alguna forma, se podría entender como la crisis de las muchas crisis. Una expresión que me parece afortunada en la medida en que nos indica que no estaríamos ante un sumatorio de crisis, sino más bien ante una interrelación de ellas. Es decir, sería el fruto de una dialéctica entre ellas. Bien, si contemplamos entonces el cambio climático, la pandemia, cualquiera de sus manifestaciones desde este enfoque, podremos interpretar adecuadamente las señales y las manifestaciones que se producen de esta crisis ecosocial. Siendo una crisis de carácter sistémico, son muchas las manifestaciones que se van a producir. Yo lo que voy a tratar es de reflexionar sobre algunas de estas manifestaciones para, sobre todo, ver qué tipo de respuestas estamos dando a estas señales, si las estamos oyendo, si las estamos desoyendo, o cómo estamos afrontando la respuesta a estas señales, y a través de esta reflexión trataré de ir contestando las preguntas que se formaban en el panel, ¿no? Bien, uno de las señales más evidentes es el cambio climático, o la desestabilización del clima como consecuencia del calentamiento global. Como decía anteriormente, el cambio climático no es más que una dimensión de la crisis ecosocial. No es, digamos, más que una manifestación de una crisis que tiene múltiples dimensiones y se manifiesta en múltiples escalas, ¿no? Esta crisis climática, como manifestación de la crisis ecosocial, hace mucho tiempo que nos viene avisando de que eventos que hasta hace poco eran pues anecdóticos, excepcionalmente raros y peligrosos, ahora se nos están convirtiendo en eventos muy frecuentes. Nos está mostrando que la desestabilización del clima ha pasado de ser una advertencia abstracta que antes nos hacían los científicos a ser una realidad que prácticamente se está retransmitiendo en directo, ¿no? Y que se traduce en catástrofes cotidianas que vemos con nuestros propios ojos, ¿no? Con el cambio climático estamos observando cómo los fenómenos meteorológicos extremos, pensad en sequías, inundaciones, olas de calor, ciclones, tormentas, se han incrementado con una frecuencia y una intensidad inusitada en las últimas décadas,
y como consecuencia se han incrementado también los desastres sociales vinculados al clima, ¿no? No solamente eso, sino que también otra manifestación de este cambio climático es la elevación del nivel del mar, que está provocando que se aneguen amplias zonas del litoral y también deltas de muchos grandes ríos, de manera que este proceso también se nos ha acelerado en las últimas décadas, afectando de forma progresiva a un mayor número de millones de personas, ¿no? Un informe reciente del Banco Mundial nos señalaba precisamente que la combinación de estos dos factores, tanto los eventos climáticos extremos como la elevación de las aguas, podría provocar en el año 2050 para el continente latinoamericano cerca de unos 17 millones de desplazados forzados, ¿no? Es decir, si pensáis en lo que representan 17 millones, es prácticamente la población de Ecuador y el 2,6% de la población del continente latinoamericano. Pero los impactos de este calentamiento global no se reducen solamente a estos efectos climáticos extremos, no se reduce tampoco a la elevación del agua o del nivel de los océanos, tiene también mucho que ver con la modificación y alteración de los ecosistemas como consecuencia de la modificación de los patrones de lluvias, como consecuencia de la variación de los grados de humedad de las tierras de cultivo, como consecuencia de los procesos de erosión de los suelos, como consecuencia también del incremento de los estrés hídricos que se van a incrementar en muchas zonas del planeta. Por tanto, se están desatando procesos de retroalimentación entre cada una de estas manifestaciones a las que me estoy refiriendo, de tal manera que a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático, que tiene como consecuencia un empobrecimiento y pone en peligro la salud y la productividad de los suelos, esa degradación de los suelos, a su vez, actúa incrementando los procesos de deterioro atmosférico y del clima y también incidiendo y profundizando en la hecatombe de la biodiversidad. Por tanto, se generan círculos infernales de procesos a través de los procesos de retroalimentación positiva en cada una de esas manifestaciones. Y por tanto, por resumirlo de alguna manera, diríamos que esta manifestación de la crisis ecosocial, que sería el cambio climático, lo que está creando son las condiciones adversas en términos socioecológicos y ambientales que van a afectar y están afectando ya a la producción de alimentos, a la seguridad en el suministro del agua y a la salud pública, provocando crecientes situaciones de inseguridad humana en la medida en que se profundicen hambrunas, pandemias o desplazamientos forzados de la población, ¿no? Otra señal que nos muestra el alcance y la envergadura de esa crisis ecosocial ha sido la COVID-19, ¿no? La COVID-19 ha sido la primera pandemia global en sentido estricto en la medida en que afectó prácticamente a toda la población mundial, ¿no? No ha habido ni un solo país que no se haya podido librar del flagelo de la COVID, ¿no? Esta pandemia no hay que verla como fruto de un infortunio porque no es un fenómeno natural ajeno a la actuación humana, no es ajeno a nuestra actividad, es una manifestación más de cómo estamos tratando a la naturaleza. Sería un exponente de cómo estamos degradando la biosfera, ¿no? Bien, pues la comunidad científica nos lo venía diciendo ya, precisamente por eso, porque no es un fenómeno natural ajeno a nuestra propia actividad, ajeno a lo que vamos desarrollando y venimos haciendo sobre el planeta en las últimas décadas, y nos lo venía señalando porque era previsible que lo que ha ocurrido pudiera ocurrir. Meses antes de la aparición del primer brote de Wuhan, se publicó un informe, el informe anual sobre la preparación mundial de las emergencias sanitarias, donde se utilizó como título del informe y de forma muy significativa la siguiente expresión: un mundo en peligro. Y el informe en esa ocasión se centraba básicamente en los riesgos de que se manifestaran como brotes epidémicos y que esos brotes se manifestaran en forma inminente, ¿no? Autores como Mac Davis, ya en el 2005, habían denunciado reiteradamente cómo la destrucción de la naturaleza por el capitalismo estaba creando las condiciones para que las pandemias se pudieran manifestar cada vez con mayor frecuencia, ¿no? En 2005, publicó un libro
titulado El monstruo en nuestra puerta, ¿no? Básicamente lo que pretendía poner la atención era en la amenaza mundial de la gripe aviar entonces, ¿no? En 2020, y tras la experiencia de la COVID-19, el propio Mike Davis hizo su libro, lo reescribió de alguna manera, añadiendo elementos al libro publicado inicialmente, y lo tituló significativamente con el siguiente título: El monstruo entra, COVID-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo. Lo que nos quiso enfatizar es que la amenaza que años antes llamaba a nuestra puerta, a partir de ahora ya había entrado dentro de nuestra casa, y que la COVID, por tanto, 19 había que entenderla en este contexto de catástrofes virales que ya habían sido anticipadas y que finalmente se han venido concretando en los últimos años al desoír las señales que se nos mostraban, ¿no? Otro autor, Rod Wallace, ha escrito recientemente un libro muy interesante que se titula Grandes granjas, grandes gripes, agroindustria y enfermedades infecciosas, donde señala una cosa que convendría que no olvidáramos, ¿no? Si quisiéramos indagar y comprender bien por qué los virus se nos están convirtiendo cada vez más en flagelos o en amenazas peligrosas para las sociedades contemporáneas, irremediablemente nos vamos a encontrar siempre con el sistema agroalimentario y particularmente con el sistema de ganadería intensiva. La presión que está ejerciendo estos modelos productivos y en general la economía sobre los ecosistemas, erosionando la biodiversidad, es lo que está destruyendo precisamente esas barreras naturales que nos protegían frente a los agentes patógenos, y al mismo tiempo ese propio modelo económico favorece unos estilos de vida cada vez más globalizados que favorecen la expansión de esos virus por todo el planeta a través de los sistemas de transporte, a través de la red de mercancías y de personas que se mueven en todo momento por todos los lugares. De esta manera, la pandemia, la crisis ecosocial y el capitalismo global aparecen como elementos íntimamente relacionados, tan profundamente relacionados que no es posible entender lo que ocurre si no los ponemos en relación. Bien, ante estas señales, ¿qué respuestas estamos dando, ¿no? Y las respuestas son, la verdad, en el mejor de los casos, respuestas insuficientes, y en el peor de los casos, además de ser insuficientes, son respuestas que nos desenfocan habitualmente de las causas para centrarse exclusivamente en las consecuencias. Lo hemos visto y lo estamos viendo, en cierta manera, con el cambio climático, si atendemos a lo que está pasando en Glasgow en la COP26. Los representantes que están allí en la COP26 y que probablemente no cerrarán nada ambicioso a lo largo de la tarde de hoy ni de la noche del día de hoy, saben que vamos mal, que no tenemos tiempo, saben que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera no tienen precedentes en los últimos 3 millones de años, y saben que los planes de reducción que han presentado los países, los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, nos van a llevar a un escenario de incremento de 3,2 grados sobre los niveles preindustriales. Y saben que si quisiéramos mantenernos en el ámbito de seguridad de 1,5 grados, los planes los esfuerzos de reducción de los planes de emisiones que presentados por cada uno de los países tendrían que multiplicarse por 5. Eso lo saben. ¿Y por qué no hacen nada, ¿no? Esa sería la pregunta. Y esa brecha, que eso sería decir, ¿qué tipo de respuesta estamos dando a este problema, ¿no? Bueno, pues lo que nos estamos encontrando es que existe una brecha enorme entre lo que se debe hacer y lo que realmente se hace. Y buena parte de este desfase responde a que no se quiere entrar al fondo de la cuestión. Todas las discusiones normalmente están girando en torno a las emisiones netas, es decir, a la relación entre lo que emitimos y lo que es capaz de absorber de forma natural los sumideros naturales o hipotéticamente podrían absorber tecnologías que por otro lado no están inventadas, ¿no? La atención se centra en las emisiones mientras se descuida el impacto que está teniendo el modelo de capitalismo global que existe actualmente, que por la dimensión que ha adquirido en relación con la biosfera, lo que está convirtiendo es al planeta en un enorme vertedero que no es capaz de asimilar el conjunto de los residuos que se echan sobre el planeta. Y que no son solo emisiones gaseosas, son también residuos sólidos, son también residuos líquidos y son, por supuesto, también residuos gaseosos. Y lo hace además a través de un proceso que además
de insostenible es profundamente injusto en la medida en que concentra el bienestar en unos pocos a costa del malestar de la mayoría, empeorando las condiciones de vida de todos y de todas, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde nos estamos encontrando con el problema, ¿no? El tipo de respuestas que damos son siempre respuestas que nos orillan por completo la naturaleza del origen de los problemas, ¿no? El origen de los problemas. Bien, pero voy a detenerme en el tipo de respuestas que se ha dado, por ejemplo, a la pandemia, que por otro lado me parece que resulta mucho más ilustrativa y además especialmente acorde en cuanto que estamos en un congreso de salud pública, ¿no? Una vez concretada la amenaza de la pandemia, con la irrupción de COVID-19, la respuesta inmediata, como no podía ser de otra forma, fue fundamentalmente una respuesta que podríamos calificar de terapéutica. La urgencia ante los ritmos de transmisión y la necesidad urgente de romper las cadenas de transmisión, pues llevó a lo que todos conocemos, ¿no? A los confinamientos, al distanciamiento físico, a las reducciones de movilidad y de la interacción social, a lo que se unió posteriormente pues, al uso generalizado de mascarillas y la adaptación de todo el sistema sanitario ante la situación pandémica, ¿no? Fue una respuesta, si os fijáis, fundamentalmente adaptativa a las circunstancias que se vivían, ¿no? Y esta respuesta adaptativa además tuvo su apuesta fuerte en la búsqueda de vacunas. La apuesta salió relativamente bien en la medida en que se consiguió con eficacia y rapidez obtener unas vacunas y en la medida en que, por lo menos algunos países que se pudieron hacer con esas vacunas, implementaron pues, unos procesos de vacunación masivos, ¿no? Ahora bien, sin embargo, los avances terapéuticos nos han sumergido en el fondo en una especie de ilusionismo tecnológico que nos está distrayendo de las causas al concentrar fundamentalmente la atención en los efectos. Este enfoque sanitario así planteado ha conseguido desplazar casi por completo cualquier posible aproximación en torno al origen de las pandemias. Y ya he dicho, las causas inmediatas de la propagación de las infecciones zoonóticas tienen mucho que ver con la pérdida de la biodiversidad. Los virus se encuentran aislados de nosotros en los ecosistemas. Estos son espacios de amortiguación natural frente a la virulencia de los patógenos y los expertos nos lo están mostrando con toda claridad. Aquellos ecosistemas más robustos, más fuertes, aquellos ecosistemas que tienen áreas mayores de cobertura vegetal y de diversidad, por ejemplo, de aves, pues muestran tasas más bajas de transmisión en enfermedades infecciosas como consecuencia de que muchos mosquitos u otros animales que sirven como elementos de infección se diluyen en ese entorno y disponen de menos probabilidades para poder encontrar un huésped adecuado, ¿no? Bien, así estas causas inmediatas que conocemos para prevenir y para poder abordar debidamente los riesgos asociados y las amenazas asociadas a las pandemias, en la misma medida en que se inventa una vacuna y se va ganando la batalla a través de la vacuna, pues en la misma medida esta atención a las causas inmediatas se va obviando de manera que quedan no ya relegadas a un segundo plano, sino sencillamente borradas o ignoradas, ¿no? Y no solamente estas causas inmediatas que provocan las zoonosis, sino también las condiciones sociales de movilidad, de salubridad, de hacinamiento que favorecen su propagación. Y por último, no solamente se ignoran las causas inmediatas, sino que en el fondo, al final, con este tipo de respuestas, se llega a oscurecer las causas de las propias causas inmediatas o las causas últimas que están detrás de las primeras causas y que son responsables de estas dinámicas, que no serían otra cosa que los acelerados ritmos de cambio de uso en los suelos que provocan los procesos como son la urbanización y, sobre todo, los procesos de la agricultura intensiva que en el último tercio o las últimas 3 décadas ha transformado nada menos que 1/3 de la superficie terrestre,
¿no? Esos cambios en los usos del suelo, según los últimos estudios, son responsables del 50% de las enfermedades infecciosas zoonóticas que han afectado al ser humano desde 1940. El abandono, por tanto, de esta mirada preventiva a resultas del éxito obtenido con la respuesta terapéutica, paradójicamente nos está desarmando frente al riesgo de nuevas epidemias que, si no se atajan en su origen, es decir, si no se afrontan teniendo en cuenta las causas, estarán amenazándonos con ser cada vez más frecuentes, ¿no? Un estudio de la Universidad de Brown nos lo pone de manifiesto. Desde la década de los 80 hasta la primera década de este nuevo siglo, el número de brotes epidémicos se ha multiplicado por 3. Bien, ¿qué podemos concluir de todo lo que os he estado sugiriendo, ¿no? Pues la conclusión que deberíamos extraer de todo lo que acabo de decir es que frente a las pandemias necesitamos tanto o más que respuestas sanitarias, que sí, las necesitamos, obviamente, acciones decididas para poder preservar los ecosistemas y la salud de la naturaleza, cambiando radicalmente los modos de vida que están transformando y destruyendo los propios ecosistemas, ¿no? La recurrencia de nuevas pandemias combinadas con desigualdades, con otras problemáticas como la inseguridad alimentaria en forma de sindemias, la combinación de todas estas problemáticas en forma de sindemias serán inevitables mientras no revirtamos los procesos de apropiación de la biomasa terrestre que de forma desmesurada monopoliza la especie humana. No atender a este hecho, no atender a estas dinámicas profundas es equivocarnos. No atender al hecho de que la zoonosis depende del delicado equilibrio entre la actividad humana, la biodiversidad y los patógenos impide comprender que cuando nuestros comportamientos y actividades económicas están presionando y alterando profundamente la integralidad de la biosfera, la salud humana y por consiguiente también la calidad de vida de las sociedades se están resintiendo con ello. Es un error concebir la salud humana solamente a partir de las respuestas terapéuticas y las instituciones sanitarias que se encargan de manejar las manifestaciones de esas enfermedades una vez que se manifiestan. No, existen determinantes sociales, determinantes ecológicos de la salud que no podemos ignorar y, sobre todo, sobre los que debemos actuar. ¿Para qué? Para aspirar a alcanzar sociedades más saludables con parámetros razonables de calidad de vida. Un enfoque sindémico, como lo llamáis vosotros en las ciencias de la salud, o un enfoque ecosocial, como lo llamamos desde las ciencias sociales, debería protegernos de estas simplezas. Debería ponernos sobre aviso, ¿no? De entender de forma tan reducida la noción de salud. Solo así creo, y con esto termino, estaremos en condiciones de poder replantearnos qué prioridades nos debemos marcar y poder así delimitar colectivamente qué cosas, qué aspectos consideramos que merecen tener verdadero valor e importancia en nuestras vidas. La principal enseñanza que podríamos extraer de toda esta experiencia traumática que hemos vivido con la pandemia y que en cierta manera también vamos a vivir con todas las manifestaciones del cambio global, es que la mentalidad tecnocrática y materialista que está basada en una fe ciega en el mercado y en la tecnología y en una obsesión por controlar la naturaleza y por una acumulación incesante de riqueza y de poder, pues no nos conduce al mejor de los escenarios desde el punto de vista de la salud global, ¿no? Tras una apariencia de prosperidad, en el fondo hay una vorágine de extractivismo y de consumismo que provoca un deterioro social y un deterioro ecológico que a la postre solo beneficia a unos estrechos círculos económicos, pero que va en detrimento de una buena vida para los seres humanos, para sus descendientes y para el resto de las especies que compartimos casa común con ellas. Y con esto, pues muchas gracias por vuestra atención y nada más.
Muy bien, muchas gracias, profesor Santiago Álvarez. Les recuerdo que el profesor Álvarez es director de la Fundación Jugen Ecosocial y nos ayuda a bajar estas ideas que nos expone el profesor Carlos de una manera más general a una mirada un poco más sistémica y más detallada. Muchas gracias, profesor, por su exposición, por sus ideas. Les quiero notificar que la profesora Brigitte Batista no podrá acompañarnos, dado que tuvo dificultades en uno de los vuelos que estaba realizando el día de hoy. Así que daremos paso a un saludo que nos envían del Ministerio de Salud y Protección Social frente al cambio climático y salud, frente a los avances que se está teniendo en Colombia en estos dos temas que nos aborda hoy día. Nos va a presentar, nos va a saludar Diego Moreno Heredia, quien es un biólogo, especialista en Derecho Ambiental y maestrante en Salud Pública. Actualmente es profesional especializado de la Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en donde lidera el componente de variabilidad y cambio climático. Así que, por favor, ponemos el video. En nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, extiendo un cordial saludo a todos los organizadores del 12º Congreso Internacional de Salud Pública, Sindemia y Retos de la Salud Pública, y muy especialmente al doctor José Pablo Escobar Vasco, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. En esta breve intervención que hoy realizamos desde la Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social, quiero mencionar algunas de las acciones enmarcadas en política pública que desde el Ministerio pretenden apoyar esa respuesta integral para enfrentar los problemas y desafíos en salud pública. Partiendo de los actuales desafíos globales como el cambio climático, las desigualdades sociales, la urbanización, la degradación ambiental, con impactos significativos en el bienestar y calidad de vida, contamos con la formulación de la Política Integral de Salud Ambiental, que será una realidad a partir de diciembre de este año, por medio de la cual se busca contribuir a consolidar e innovar la acción del Estado para avanzar en el desarrollo sostenible, que conlleve además a potencializar los territorios, generando bienestar y cobeneficios a través de la incidencia en los determinantes socioambientales y por tanto lograr una recuperación pospandemia más sostenible. Es así como la Política Integral de Salud Ambiental se convierte en ese instrumento de articulación con otros sectores y la manera como desde el Ministerio de Salud y Protección Social se pretende incidir en los factores de vulnerabilidad que modulan la carga de enfermedad atribuida a factores socioambientales, además de fortalecer la gobernabilidad y gobernanza y gestionar el conocimiento para la toma de decisiones, muy importante para la formulación de políticas públicas y la estimación de beneficios socioeconómicos. De otro lado, claramente debo resaltar el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 con sus metas establecidas en esas 8 dimensiones prioritarias y 2 transversales, que a pesar de que tuvo ciertas limitantes, también existen unos logros que hay que mencionar en metas de cobertura, en indicadores de gestión y resultado, que dan cuenta de avances en salud pública, pero sobre todo de las necesidades que tienen los territorios y que probablemente no se pudieron obtener los resultados deseados, pero nos sirvieron para identificar esas necesidades claramente. Por esto, también los invito a ver este nuevo plan decenal 2022-2031 que se viene construyendo como una oportunidad para enfrentar precisamente esas inequidades en salud, esas inequidades sociales, por medio de este ejercicio participativo que se viene realizando en los territorios y que se logre brindar una visión más holística de la salud pública, en donde se plasmen algunas metas que se propongan bajo una realidad territorial y contemplando, claro está, los desafíos actuales de la salud pública. Por esto es que para finalizar deseo mencionar que desde el Ministerio de Salud, en un trabajo conjunto con las diferentes dependencias del Ministerio, algunos expertos que nos apoyan técnicamente como la OMS, la OPS, el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, la Organización Salud Sin Daño, el Instituto de Aire Limpio y muchos actores desde la academia que nos han acompañado, hemos creado un plan integral de gestión de cambio climático para el sector, entendiendo que la crisis climática como problema de salud global conlleva unos efectos directos e indirectos sobre la salud de las personas y que deben ser enfrentados desde unas estrategias de adaptación, pero a su vez que también disminuyamos o aportamos a la disminución de esos gases de efecto invernadero a partir de acciones de mitigación
y a su vez generen cobeneficios sobre la salud en términos de morbimortalidad evitable y una reducción significativa de los costos para el sistema de salud. Entonces, para terminar, precisamente quiero dejarlos con un corto video del último estudio que realizamos con OMS, OPS, con el Ministerio de Ambiente y Ministerio de Salud, nosotros en esa intersectorialidad, con relación a los cobeneficios en salud esperados por las reducciones de gases de efecto invernadero, a las cuales se comprometió el país a 2030 en sus contribuciones nacionalmente determinadas y que presentamos en la COP26 de Cambio Climático como la primera experiencia en América Latina, considerando este estudio como ese primer acercamiento a una respuesta con datos concretos frente a este gran desafío en salud pública. Los felicito por este importante evento y espero que podamos seguir uniendo esfuerzos entre la academia y las instituciones de gobierno en pro de gestionar las respuestas más indicadas ante estos retos de salud pública que hoy enfrentamos en el país. Muchas gracias. Las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC, reúnen los compromisos asumidos por los países para enfrentar el cambio climático. Incluyen acciones de adaptación al cambio de clima y de mitigación, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. Su implementación trae beneficios: reducción del número de muertes, estadías en el hospital, licencias laborales y casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares relacionadas con la calidad del aire, entre otras consecuencias para el sistema público de salud, las empresas y el Estado. Para cuantificar los beneficios de las NDC, la Organización Mundial de la Salud desarrolló una herramienta de cálculo llamada Carbón H. Carbón H le permite a legisladores, votantes, tomadores de decisiones y empresarios contar con información sobre los efectos esperados sobre la salud de la mejoría en la calidad del aire. La NDC preparada por Colombia contiene 148 medidas para reducir el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en relación a 2014. Usando la herramienta Carbón H, se estimaron que algunos de los cobeneficios a la salud de la implementación de las NDC son 25.600 muertes evitadas en el periodo 2021-2030 y 3.800 muertes evitadas al año a partir de 2030. 2.750 casos de hospitalización al año por causas respiratorias y cardiovasculares evitadas a partir de 2030. Reducción de 892.000 episodios de asma al año en población infantil a partir de 2030. Esto representa para la salud pública beneficios económicos de hasta $12.900 millones entre 2021-2030 y $1.800 millones al año, equivalente al 0.64% del PIB a partir de 2030. Carbón H es una herramienta gratuita al servicio de los países y la OPS está comprometida en proveer cooperación técnica para aprovecharla al máximo, incorporando los costos de salud y números tangibles a la acción climática. Solo faltas tú. Visita www.pajo.org y conoce tú también las experiencias, aplicaciones y posibilidades de Carbón H. Muy bien, nos vamos poniendo en contexto con esta información que nos dan desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Los invito, por favor, a que hagan preguntas. Está con nosotros el profesor Santiago Álvarez y seguramente ustedes tendrán algunas inquietudes. Mientras ustedes ponen sus preguntas o comentarios en el chat, pues yo quisiera hacer algunos comentarios también a manera de colofón de estas intervenciones que hemos tenido. Definitivamente tenemos un efecto directo sobre la relación relacionada particularmente con los cambios en la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, particularmente con el calor, las sequías, las lluvias torrenciales. Ese es el efecto directo particularmente. También tenemos unos efectos, digamos, que donde está mediados por los sistemas naturales,
donde está todo el tema de vectores, de enfermedades transmitidas por agua y la contaminación atmosférica particularmente. Y por último están todos los efectos también mediados por los sistemas humanos que lo estamos viviendo hoy día con la sindemia actual en cuanto a todos los impactos laborales, todo el tema de desnutrición, estrés mental de las personas. Entonces ahí tenemos unos impactos y unos efectos muy directos de esa relación cambio climático y salud. En el contexto general, el profesor Carlos inicialmente nos invitaba a ese tema a pensar en cuanto a la colaboración, en cuanto a esas acciones intersectoriales, en cuanto a la comunicación, cómo es tan importante conocer cuáles son los efectos, cómo estamos contribuyendo al daño o a esa variabilidad climática, cómo son las medidas de adaptación y mitigación, ¿sí? Y todo el tema de vigilancia epidemiológica que, a mi parecer, los gobiernos en la actualidad vienen, digamos, presionados por esta sindemia, vienen avanzando en este tema de vigilancia, aunque absolutamente es necesario seguir avanzando en ese tema. Y en cuanto al profesor Santiago, esta mirada sistémica donde definitivamente el modelo que tenemos es un modelo depredador, donde estamos haciendo un uso intensivo, desmedido de los recursos, y eso está repercutiendo en la salud, en el bienestar de todos los individuos, pues es una dificultad grande. Nos damos cuenta también que se vienen haciendo acciones y todos somos conscientes de acá que las acciones no son suficientes. En eso es donde yo pensaría que es el centro de nuestro trabajo, de ese tipo de espacios, poder discutir estas ideas, poder transmitirlas a nuestras organizaciones, cómo poder tener incidencia dentro de las políticas públicas. Este tipo de espacios hay que seguirlos fomentando y seguir dando este tipo de debates donde podamos ir construyendo entre todos. Voy a leer unas preguntas que veo en el chat. Por acá tenemos María del Pilar, pregunta para el profesor Santiago: ¿el modelo económico será posible modificarlo? ¿Cuándo vemos que el que más tiene, más quiere tener? Y tenemos otra pregunta, te las voy a leer todas de una vez, profesor, de Marta Adriana León Velasco. ¿Qué opina del aumento del desempleo y la industrialización de las empresas que afecta tanto el clima como el aumento del desempleo? Bueno, y ella misma puso otra pregunta, no sé si quieras, profesor, que te la lea también. Perdón, esta segunda pregunta es que no la he entendido muy bien. Te la voy a leer textual como la escribió la participante. ¿Qué opinan del aumento del desempleo? En cuanto, me imagino, la industrialización de las empresas que afectan tanto el clima como el aumento del desempleo. Me imagino que se refiere al tema de el uso eficiente que se da en las empresas y cómo esto de pronto ha repercutido en el empleo o sí, en la empleabilidad en general. Y la otra pregunta que escribe la asistente es en cuanto a qué opinan del aumento del desempleo y la industrialización. Yo creo que esta tiene más, la segunda pregunta es más aclarando la anterior. ¿Qué opinan del aumento del desempleo y la industrialización de las empresas que afecta tanto el clima como el aumento del desempleo? Muy bien, intentemos dar una discusión alrededor de estas ideas que nos indagan. Bueno, no sé si queréis que afronto la respuesta. A ver, empiezo por la segunda, ¿no? Yo entiendo, creo, interpretar la pregunta en la clave de, a ver, probablemente nos encontramos con que hay muchas industrias que son contaminantes que habría que intentar cerrar directamente, y eso tiene un efecto inmediato en el empleo. Por lo tanto, hay un conflicto de intereses entre la protección del medio ambiente y la protección de los niveles de empleo que garantizan la vida a la gente, claro, obviamente. Yo creo que esa es una de las contradicciones que probablemente quería traslucir esta
esta pregunta y que es muy importante que la tengamos bien presente porque no es fácil de sortear, ¿no? Es decir, desgraciadamente estamos abocados a tener que luchar por preservar el mundo al tiempo que tenemos que intentar ganarnos el pan de cada día. Y cuando una cosa entra en contradicción con la otra, pues normalmente optamos ganarnos el pan de cada día porque ya dejaremos para otras generaciones o para más adelante los problemas de mayor envergadura como pueden ser los problemas ambientales, ¿no? Bien, lo que hay ahí en este falso dilema, en el fondo, es una llamada a repensar cómo nos organizamos socialmente. Es decir, si no tenemos más opción que para poder llegar a fin de mes tener que destruir la naturaleza, ese modelo de organización social es un modelo de organización social que tenemos que cuestionar profundamente y tenemos que tratar de construir alternativas radicales a ese modelo de sociedad. Porque no nos conduce a ningún lado. Nos conduce a un escenario en el que la salud de las personas no va a estar garantizado y nos vamos a desvivir para poder vivir un día más al tiempo que nos ponemos una hipoteca y una amenaza sobre nuestra existencia, sobre nuestra esperanza de vida, ¿no? Esa es una cuestión, son las contradicciones que nos muestran lo endiablado que es el modo de producción y de consumo en el que vivimos, ¿no? Es decir, si estos son el tipo de dilemas que nos pone cada día, tenemos que plantear la crítica radical de este sistema y la búsqueda desesperada de alternativas. Y en este sentido iría a la primera pregunta que creo que, tal y como ha sido formulado, se estaba planteando así, ¿no? Es decir, ¿existe o es modificable, existen alternativas o es modificable este modelo económico? Bueno, la cuestión así planteada, pues tendremos que decir, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no puede existir modificaciones radicales y sustanciales a un sistema que no nos sirve? Porque un orden social es un orden construido socialmente, históricamente, no es un orden natural que nos haya caído del cielo y que sea inmutable, ¿no? Sino que la realidad es dinámica y la vamos construyendo los seres humanos cada día, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de que toda realidad social es construida por los seres humanos, podríamos decir que es modificable. Ahora bien, todos sabemos, y no vamos a movernos con ingenuidades, que lo que os comentaba anteriormente es una situación que prácticamente todo el mundo comparte, ¿no? Y es que vemos que existe una enorme brecha entre lo que deberíamos hacer y lo que verdaderamente se hace. Y esa brecha entre lo que se debe hacer y lo que se está haciendo revela a su vez que existe una diferencia enorme, demasiado grande, entre lo que es ecológica y socialmente necesario hacer y lo que consideramos que cultural y políticamente es posible hacer. Y esto lo que nos está mostrando es una cuestión que ya un filósofo norteamericano señaló hace tiempo, y es que nos resulta habitualmente más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta brecha que tiene tan grande, ¿no?, entre lo que consideramos que ecológicamente y socialmente deberíamos necesitamos, ¿no?, pero la imposibilidad que política y culturalmente sentimos para poder acometer esas modificaciones, en el fondo es fruto no de una especie de desfase antropológico o de una naturaleza no conocida, sino que es fruto de la dominación y del control hegemónico que hace el propio capitalismo, negándonos la capacidad de pensar futuros posibles o sociedades alternativas, ¿no? Y efectivamente esta incapacidad, ¿no?, de imaginar el fin políticamente el fin del capitalismo y, sin embargo, esta facilidad que tenemos para imaginar el fin del mundo, es el resultado de ese predominio, ¿no?, de un capitalismo que ya no solamente es un modo de explotación económica y de dominación de clases, sino que también es, obviamente, un sistema de control y de creación cultural, ¿no? Ahora bien, que eso sea así no significa, de nuevo, que no podamos pensar en alternativas y romper, digamos, esas dinámicas, ¿no? Lo que hay que ser es consciente de ello.
Es decir, hay que ser conscientes de que no solamente nos encontramos ante órdenes sociales que son contingentes y se pueden modificar, sino que hay estructuras de poder e intereses muy concretos que nos hacen creer que ese orden es inmodificable y constituye un sistema natural, ¿no? Este es un campo que del ámbito de las ciencias sociales nos llevaría, por tanto, a pensar los procesos de transición y las estrategias de transformación política y de cambio social, ¿no? Ahí es donde hay que poner la atención si queremos responder, por tanto, a esta primera pregunta que se me formulaba. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta, puede ser la última, de Luis López, en cuanto a cómo ve el rol de la sociedad civil frente al replanteamiento del modelo del desarrollo extractivista. Bien, yo creo que el papel de la sociedad civil es lo que va a hacer que tanto los foros multilaterales como en las acciones de los gobiernos puedan ser algo más ambiciosas esas acciones que lo que actualmente se están planteando, ¿no? Lo estamos viendo con la COP26, donde nos están cosechando grandes acuerdos, y si esos acuerdos hubieran podido ser mayores que los que se van a establecer, va a depender mucho o no del grado de respuesta y de organización de la sociedad civil. Yo creo que en este campo, y vinculado un poco con lo que comentaba anteriormente, donde hay que tener muy claro las estructuras de poder, las correlaciones de fuerza, los intereses creados, es la sociedad civil organizada la que puede plantear con sus presiones avances en los ámbitos políticos, tanto nacionales como multilaterales, ¿no? Y en este sentido, tanto para cualquiera de las manifestaciones, sea un acuerdo sobre el cambio climático como revertir procesos extractivistas, ya sea minería a cielo abierto o procesos agroindustriales de monocultivo, etcétera, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los movimientos ecologistas, campesinos, indígenas, son cruciales para poder revertir algunas de estas tendencias que hemos estado comentando. Perfecto, profesor. Profesor Santiago, mencionan por acá uno de los participantes, Fran Tombe. Él hace, su pregunta hace alusión más a este modelo que tenemos en países como Colombia, que están basados en extraer sus recursos naturales. ¿Cómo crear, pensar o crear una alternativa para no usar tan intensivamente nuestros recursos y más a partir de otro tipo de modelos o esquemas, plantear alternativas de desarrollo para estos países? Es una pregunta bastante interesante, yo quisiera referirme un poco al respecto, dado que el modelo que hemos ido construyendo en estos países digamos, del sur global basado en nuestras riquezas naturales, nos ha generado dependencias y nos ha generado riesgos. Riesgos principalmente ante la imposibilidad de desarrollar otras alternativas, innovaciones, no solamente ver los recursos naturales como la única opción económica, sino que hay muchas otras. De esto ya se viene escribiendo desde la economía. Paul James hace rato habla de la maldición de los recursos naturales, ¿sí? Y cómo los países que basamos nuestro desarrollo en los recursos naturales y esa dependencia hace que nos mantengamos en unas situaciones, digamos, bajas de niveles de bienestar en las poblaciones en general. A ese tipo de puestas y este tipo de discusiones me parecen fundamentales poderlas dar, dado que sí hay alternativas. Tenemos ejemplos en el mundo, países que a partir del desarrollo de innovaciones, de conocimiento, de una cantidad de opciones a partir de básicamente el conocimiento, como lo menciono, ha podido generar otras alternativas económicas con las que los países pueden solventarse. Me imagino que usted de pronto podrá referirse al respecto. Sí. A ver, Jaro, lo que planteas me parece crucial, ¿no? Después de todas las oleadas de globalización que vivimos desde la década de los 80 y después de los momentos álgidos de esos procesos de globalización de todos los ámbitos, ¿eh? Una globalización productiva, financiera, una globalización comercial, con dimensiones que no eran solamente económicas, sino también políticas, etcétera, etcétera. Después de todo ese proceso,
se nos dijo que los esquemas norte-sur y los modelos del enfoque de la dependencia ya no eran válidos. Se había generado una nueva realidad, un sistema de producción integrado, y lo que había que conseguir era que las distintas economías nacionales, bueno, participaran de ese sistema de producción integrado, aportando valor, innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Las oportunidades estaban abiertas y dependía de cada uno de los países la posibilidad de insertarse a través, en algunos de los eslabones. Esa apariencia de que las cosas habían cambiado profundamente, y de hecho cambiaron, es decir, la realidad es muy dinámica y los cambios se están produciendo permanentemente. Sin embargo, lo que no se produjo, por ejemplo, en el caso de Colombia y en gran parte de los países de toda Latinoamérica, fue romper con la situación de dependencia histórica que se había vivido en su inserción en la economía mundial. Es decir, de economías que se caracterizaban, y no lo digo en términos peyorativos, sino en términos meramente analíticos, como sociedades subdesarrolladas y dependientes, subdesarrolladas en la medida en que no estaban bien articuladas productivamente, en la medida en que existían desarticulaciones económicas, sociales, productivas, y dependientes en la medida en que su inserción era subordinada de los centros metropolitanos de la economía mundial, en esos términos lo estoy expresando. Esas sociedades que eran entre comillas, subdesarrolladas y dependientes, y que fundamentalmente lo eran en buena medida porque estaban especializadas en las commodities, en la exportación de materias primas, de tal manera que producían lo que no consumían y tenían que consumir aquello que no producían, y les generaba esa situación de subordinación en el concierto internacional. Como consecuencia de todos esos cambios en la globalización, bueno, se transformarían profundamente. ¿Y qué nos hemos encontrado una vez que incluso la propia globalización está de reflujo? Pues que esas dependencias se han agudizado. Es decir, que las dependencias de las commodities, si cabe, es más profunda ahora que hace 3 décadas, ¿no? Y que se vive con la vulnerabilidad y la dependencia de los flujos de los precios de las materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Que por otro lado son muy inestables, altamente fluctuantes, generando un proceso de vulnerabilidad enorme para el conjunto de la economía del país. La desestructuración interna nos ha superado con elementos de cohesión, con elementos de fortalecimiento del aparato productivo, no se han roto las polarizaciones, por ejemplo, en el ámbito territorial, entre las regiones dentro del propio país, las diferencias y las desigualdades sociales se han disparado, en fin. La cohesión interna y los procesos de articulación, lo que caracterizaría estar o no en el subdesarrollo, no se ha superado, pero lo peor es que la inserción está condicionando esa otra posibilidad de superar los grandes retos de las sociedades porque cada vez se depende más de las commodities, ¿no? Esa es la situación en la que nos estamos encontrando, con todos los cambios luego de ver cómo el centro de gravedad se traslada a Asia, de comprobar cómo la gran factoría mundial de la manufactura está en la China y de los servicios en la India, pero en el fondo, las dinámicas centro-periferia y los dinamismos y los factores determinantes se van imprimiendo siempre desde las metrópolis, desde los viejos centros del capitalismo añejo, ¿no? Y en ese marco es en el que nos seguimos moviendo, ¿no? Si lo planteamos en términos ecológicos, la cosa es todavía más clara, porque lo que nos encontramos es un centro metropolitano que vive por encima de su espacio ambiental a costa del espacio ambiental del resto del mundo. Y por lo tanto, los viejos esquemas de los enfoques dependentistas aquí se cumplen a la perfección, a medida que agravamos los problemas de la crisis ecológica, en el que los territorios no son capaces de vivir según sus propias vocaciones y los recursos que contienen, sino que necesitan de los recursos del resto del mundo. Los procesos de vinculación centro-periferia pues se muestran evidentes, ¿no? Profesor, bien interesante su reflexión. Me parece que esa dependencia que nosotros hemos generado, de la transformación que le hemos dado, de ese poder que le hemos dado a estos países como Asia, como China, de transformar esas materias primas, de generar tecnología y nosotros consumir esos productos transformados, nos pone también en un riesgo bastante alto, exacerbando el problema local y haciendo que entonces tengamos que estar
extrayendo más o ser más intensivos en esa extracción de recursos, lo que genera más impactos a la naturaleza y a los ecosistemas y por ende a la salud particularmente. Así que le hemos dado mucho poder a los demás, nos volvimos dependientes. Yo pensaría que una de las grandes opciones es empezar a volver a nosotros a producir y a generar conocimiento y transformaciones locales para consumir y abastecernos también nosotros mismos. Profesor, reflexiones muy interesantes y hay sugerencias de acciones para la adaptación y mitigación del cambio climático en función de la salud pública. Nuevamente deseo agradecerle por su participación, por sus ideas, por poder responder cada una de las preguntas que nos hicieron y seguramente seguiremos en contacto a través de la organización del Congreso y esperamos que también estas ideas puedan estar reflejadas en el ebook que se va a sacar al final como gran producto académico de nuestro Congreso. Les agradezco a los participantes, a las diferentes personas que se conectaron y a los diferentes panelistas que estuvieron. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.